Buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy día vamos a continuar con el eje de física, en donde vamos a hablar sobre la formación de imágenes en espejos. Y el objetivo es realizar la formación de imágenes a través de espejos planos y curvos. Entonces, para eso vamos a recordar el espectro electromagnético. Como estudiamos anteriormente, James Maxwell concluyó que la luz era una onda electromagnética. Esta, dependiendo de su energía, puede clasificarse en diferentes tipos de radiaciones. A este conjunto de ondas se le conoce como el espectro electromagnético. En el espectro electromagnético, las ondas de menor energía y por lo tanto de menor frecuencia y de mayor longitud de onda se sitúan en un extremo de la franja y en el otro extremo están las ondas de mayor energía y en consecuencia de mayor frecuencia y menor longitud de onda. Entonces, como ven aquí, acá yo tengo, miren el puntero, ondas de menor energía porque hay menor frecuencia en donde hay mayor longitud de onda, entre cresta y cresta. Y aquí hay mayor energía porque hay mayor frecuencia y menor longitud de onda, ¿ya? Y de todo este espectro hay una pequeña porción que es visible para el ojo humano. Y esta pequeña porción se le llama la luz blanca, ¿ya? Y la que también vulgarmente se conoce como la luz o los colores del arco iris. Entonces, la luz, sabemos que entre una de las propiedades que vimos la semana pasada es que la luz se refleja y gracias a que se refleja, a que nos referimos que se refleje, que ahí va la luz blanca compuesta con todos los colores y gracias a la capacidad que se refleja, nosotros podemos observar a los objetos de distintos colores. ¿Qué es lo que pasaba? La luz blanca está compuesta por longitudes de onda. Estas longitudes de onda son absorbidas por este elemento, que en este caso es una manzana, y según lo que está hecho, algunas ondas son absorbidas por este elemento y otras ondas son reflejadas. En este caso, la onda reflejada, según su frecuencia, se ve de color rojo, pero ya supimos que los colores es subjetivo para cada persona. Lo que para mí puede ser un rojo, tal vez para un varón puede ser un anaranjado fuerte, quizás, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver las características de la luz mediante dos efectos que tiene. Uno se llama a la izquierda, que es la refracción, y miren esa imagen. ¿Se han dado cuenta ustedes? De hecho, ustedes en la misma casa pueden tomar un vaso de agua e introducir una bombilla, un lápiz, y se van a dar cuenta como que el lápiz queda como que estuviera quebrado. A esa quebradura se le llama una refractación. Ya, después les voy a explicar bien. Y por el otro lado tengo la reflexión y eso ya ustedes saben que es cuando la luz llega al objeto y si este es opaco, como una manzana, esta luz se refleja, rebota y a eso le llamamos reflexión. Entonces, nos vamos primero con la que es más sencilla y es la refracción. Y gracias a la refracción nosotros vemos el arco iris. ¿Por qué? Porque cuando llueve, la humedad queda en el aire, ¿cierto? Y esa humedad obviamente quedan gotitas de agua tal como se ve en la imagen. Cuando viene la luz, viene desde el vacío, luego pasa a un estado gaseoso de la atmósfera, pero después cambia de medio. Del gaseoso que está aquí en la atmósfera, donde está mi puntero, aquí, pasa a un estado líquido, adentro de la gota de agua. Y ese cambio de estado hace que la luz se refracte, se quiebre, ¿ya? Y como se quiebra, como se refracta, es ahí en donde aparecen los colores, que gracias al fenómeno de reflexión después, nosotros como observadores podemos ver algo así. Pero finalmente lo que pasa, y lo voy a volver a explicar con la imagen de aquí de la izquierda, el lápiz que yo tengo acá se encuentra en dos estados. Aquí la luz, que es la que nos permite ver este lápiz amarillo, a este tenemos gaseoso y acá tenemos líquido. Entonces, este lápiz lo vemos gracias a la presencia de la luz y la luz hace un viaje entre una parte gaseosa y una parte líquida. Como se cambió de estado, ahí ocurre la refractación de la luz, ¿ya? Nos vamos entonces ahora a explicar la reflexión.
Y para entender la reflexión, que ya sabemos que es cuando una fuente llega a un objeto y después rebota, tenemos que entender qué son los rayos incidentes y el reflejado. Miremos la imagen primero, para que sea más sencillo. Acá yo tengo una mesa. Pensemos que es una mesa opaca. Y acá hay una fuente de luz. Por ende, aquí sale un rayo incidente y de inicial también, rayo incidente, llega al objeto y luego la luz rebota. Y a lo que rebota se llama el rayo reflejado. Rayo incidente, el que llega, rayo reflejado, el que rebota. Y en el centro de esto aparece esta línea segmentada que la llamamos la normal. Y la normal que hace es asumir aquí, generar un ángulo interno que se llama un ángulo incidente y un ángulo reflejado. ¿Y qué características tienen? Que miden exactamente lo mismo en una reflexión. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que el ángulo incidente mide 30 grados, significa que ¿cuánto mide un ángulo reflejado? 30 grados también. Entonces tengo rayo incidente, el que llega a la luz, rayo reflejado, en donde rebota la luz y aparece una línea imaginaria que es esta segmentada, por eso es segmentada, porque es imaginaria, que se llama normal. Y la normal lo que me hace es cortar un ángulo en un ángulo incidente y un ángulo reflejado que tienen exactamente el mismo valor. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de reflexión de la luz, puede existir una reflexión difusa y una reflexión especular. Y quiero que miren la superficie. Si ustedes se fijan, esta superficie es irregular. ¿Qué significa irregular? Que no es lisa. En cambio, esta reflexión especular, esta superficie es lisa. Entonces, acá va un ángulo, un rayo incidente, pero luego el rayo reflejado puede tomar cualquier dirección. ¿Y por qué toma cualquier dirección? Porque la superficie no está pulida, no está lisa. Mientras que en la reflexión especular, o ustedes la pueden recordar también como una reflexión espectacular, porque es exactamente igual, el ángulo incidente, que son estos tres, es igual al ángulo reflejado, porque al ser esta parte pulida, el ángulo que se forma es exactamente igual. ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos la reflexión difusa, ¿ya? En donde la superficie es irregular. Piensen en esto que está acá. Esta calle es irregular porque tiene piedras, pavimentos, etc. Y aquí se reflejan estas construcciones, pero no se reflejan exactamente igual, sino que se reflejan un poco difuso. ¿Por qué? Porque la superficie es difusa. Acá hay una casa que se ve reflejada en esta burbuja. Como esta burbuja es irregular porque tiene movimiento, la imagen tampoco es exactamente igual a la que pretendemos reflejar. Y acá lo que tenemos a una chica mirándose en un espejo y este espejo no está pulido, no está liso porque está quebrado. Y eso hace que la imagen esté distorsionada, por lo que también es una reflexión difusa. Se va a reflejar la luz para poder ver la imagen, pero la imagen va a ser irregular porque la superficie de reflexión es irregular, ¿ya? Entonces vámonos ahora con la reflexión de tipo especular o espectacular. Aquí tenemos un espejo que es esta laguna que funciona como un espejo y si ustedes ven, se ve más o menos el mismo panorama de arriba igual al panorama de abajo. ¿Por qué? Porque el agua está quieta. Muy distinto va a ser si se empiezan a tirar chapuzones, ahí la superficie va a ser irregular. Pero en ese momento está pulida, está lisa. Por ende, esa imagen es especular, una reflexión especular. Lo mismo que en esta imagen de acá. Y finalmente esta mujer que también se está observando en este espejo que no está quebrado, sino que está lisa, está pulido ese espejo, la imagen es realmente muy similar a la real. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá yo tengo la reflexión en espejos planos. Acá tengo un varón que se está observando dentro de un espejo. El espejo está acá. La imagen, este es el hombre que se está reflejando y esta es la imagen que aparece. Si ustedes ven, primero, la primera característica que tiene es que es una imagen simétrica. ¿Por qué es simétrica? Porque es similar a la original, que es la de la izquierda.
La otra característica que tienen de que es una imagen derecha, ¿ya? Porque hay imágenes que a veces en algunos espejos aparecen invertidas. En este caso es derecha. Y finalmente también esta imagen que aparece aquí es una imagen virtual, no real. ¿Por qué es virtual? Porque acuérdense que según lo que vimos, el objeto cuando entra al ojo humano queda invertido y es el cerebro el que invierte esa imagen y la podemos ver real. Entonces, esta imagen que aparece acá es como que fuera de detrás del espejo. Acá está el espejo y como es detrás del espejo, se habla de una imagen especular. ¿Ya? Si hubiera quedado invertida es porque es una imagen real, porque así nosotros vemos, nosotros realmente cuando observamos algo vemos al revés, pero es el ojo humano en conexión con el cerebro y las neuronas las que dan vuelta a la imagen, la podemos ver derecha. ¿Ya? Entonces, en resumen, es una imagen simétrica, es una imagen virtual y es una imagen derecha. Eso es para un espejo plano, pulido y parejito. En cambio, también tengo espejos de tipo curvos, porque tienen curvas. Una curva cóncava, miren acá a la izquierda, y un espejo cóncavo es así, como que tuviera un hoyito. Piensen en la palabra cóncavo, cabo, como de cavar, y ahí se hizo este hoyito. Y esta imagen muestra una imagen ampliada de esta persona. En cambio, un espejo convexo es como que tuviera la guatita hacia mí, como esta de acá abajo. Y ahí la imagen se ve más pequeña. ¿Ya? Entonces, observen el siguiente video con mucha atención. Seguramente habrás visto tu imagen reflejada en una cuchara. Sabrás que por el lado interno tu imagen se ve al revés. ¿Sabes por qué pasa esto? La cuchara se comporta igual que un espejo curvo, que dada su forma curvada hacia adentro, es un espejo cóncavo. Veamos qué pasa en él si me miro desde diferentes distancias. Aquí, la imagen reflejada es más pequeña que el objeto real, o sea yo, y me veo al revés. En cambio, si me acerco hasta este punto, la imagen se desenfoca por completo. Hola. Y si me miro desde este punto, la imagen se ve de mayor tamaño y al derecho. ¿Sabes por qué pasa esto? Los espejos forman imágenes mediante la reflexión de rayos luminosos, que se cruzan formando las imágenes. Un rayo luminoso es una línea imaginaria que representa la dirección por la que se propaga la luz. Estos rayos se utilizan para estudiar los fenómenos ópticos de manera sencilla. Existen diversos rayos de luz que al incidir en un espejo esférico siempre se reflejan de igual modo. A esto se le denominan rayos notables. Pero, para que comprendas mejor, es necesario que sepas cuáles son los componentes de un espejo curvo. Primero, tenemos el centro de la curvatura. Es el centro de la esfera a la cual pertenece el espejo. Es decir, si completáramos el círculo, ese sería su centro. También tenemos el eje óptico, una recta que pasa por el punto central del espejo, dividiéndolo en dos partes iguales. El vértice es el punto donde se intersecta el espejo con el eje óptico. El foco es el punto medio entre el eje de la curvatura y el vértice. La distancia entre este foco y el vértice es la distancia focal. Ahora sí podemos comprender cómo se forman las imágenes en este tipo de espejo a través de tres rayos notables. Si un haz luminoso es paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Este es el rayo paralelo. Si un haz de luz pasa por el foco, este se refleja paralelo al eje óptico. Este se denomina rayo focal. Cuando un haz de luz pasa por el centro de curvatura del espejo, este se refleja en la misma dirección, cambiando su sentido. A este se le denomina rayo central. Entonces, dependiendo de la curvatura del espejo, estos rayos se reflejan para formar imágenes que pueden ser reales o virtuales. Si la luz que procede de un objeto, después de sufrir cambios de dirección, se junta
en un mismo punto en el espacio, podemos decir que allí existe la imagen real del objeto. Una pantalla, una atmósfera con humo o un negativo fotográfico puestos en ese mismo punto pueden recoger la luz del objeto y veremos una imagen modificada de él. La imagen virtual se forma sobre la retina y no por fuera del ojo, o sea, que en realidad no está donde la percibimos. Es una construcción mental a partir de rayos que se separan. Así, en un espejo cóncavo, si me ubico entre el infinito y el centro de curvatura, la imagen será real, de menor tamaño e invertida. Si me acerco al espejo, la imagen se irá agrandando hasta que me ubique exactamente en el foco. Y en el reflejo, solo veremos una imagen borrosa e irreconocible. Si me ubico entre el foco y el espejo, la imagen será mayor, derecha y pues estará situada detrás del espejo. Compruébalo tú mismo. Los espejos que utiliza el dentista y los espejos para maquillarse son espejos cóncavos con los que lo puedes intentar. También lo puedes hacer con tu cuchara. Chao. Ya. Entonces, ya vimos que hay dos tipos de espejos, ¿ya? El espejo de acá arriba es un espejo como tiene, si yo me posiciono siempre a este lado, es un espejo cóncavo y acá tengo un espejo convexo. Las partes vamos a simular de que esto continuara y se formara un círculo. Tenemos la C, que es el centro de la curvatura. Acá tenemos esta línea del centro, que es el eje óptico. El vértice, en donde se enlaza el eje óptico y el espejo. Y tenemos el foco, que está entre el centro y el vértice. Y en cambio, en un espejo convexo, también posicionados aquí, esto es convexo, donde tiene la guatita, también tengo mi eje óptico, pero ahora el foco y el centro están para el otro lado, porque si yo continúo esta línea, el círculo estaría para este lado, por ende el centro tiene que estar para atrás. ¿Ya? Igual que una cuchara. Cuando ustedes se ponen de frente a la cuchara, por el lado con el hoyito le vamos a llamar cóncavo. Y por el otro lado, convexo. Y ustedes pueden hacer la prueba que cuando se ven por el lado cóncavo, la imagen está invertida. No así el lado convexo. Entonces, en el video aparecían los rayos notables que nos sirven para poder dibujar las imágenes. ¿Ya? El primer rayo, y aquí bien atentos chicos, rayo paralelo. ¿Por qué se llama paralelo? Porque, miren para acá, sale siempre tomando, este es el eje óptico, porque sale paralelo al eje óptico y luego se refleja. ¿Ya? El segundo es el rayo focal. Por ende, si es el rayo focal, es porque tiene que pasar por el foco. Entonces tengo, desde aquí va una línea directo, directo, directo hacia el foco. Y después el rayo radial. Y lo que hace el rayo radial, que es el número 3, el más azul, lo que hace es llegar al centro de la curvatura y devolverse por ahí mismo. En este caso, que es un espejo cóncavo, exactamente lo mismo. El primer rayo, el naranjo, se llama rayo paralelo, porque sale paralelo al eje óptico y se devuelve pasando por el foco. Siempre tienen que pasar por el foco. El segundo sale rayo focal, por ende, sale pasando por el foco al tiro y se devuelve paralelo. Y finalmente, el rayo radial o céntrico, que es el número 3, que va por el centro y se devuelve por ahí mismo. Entonces, ¿qué es lo importante? Sale paralelo, se devuelve diagonal. El otro sale diagonal, pasando por el foco, se devuelve paralelo al eje óptico. Y el tercer rayo notable pasa por el centro y se devuelve por el centro. Ahora, en el punto en donde se cruzan dos o más rayos notables es donde se va a formar la imagen. Si ustedes se fijan, miremos el camino del naranjo, que es el paralelo. Sale paralelo, se refleja pasando por el foco y pasó ahí. Y el segundo sale diagonal, pasando por el foco, se devuelve paralelo y ahí miren, justo en este punto se cruza con el primer rayo, que es el naranjo.
Y el tercer rayo que va y vuelve por el centro también pasa por ahí. Por ende, los tres rayos notables se juntan ahí. Como se juntan bajo el eje óptico es la línea del centro, la que está por acá, esta imagen queda invertida. ¿Ya? Entonces, en un espejo cóncavo, que es este, el foco está acá, por ende ahí converge la imagen y por eso es más pequeña o es más como aguda. Por eso se ocupan esos espejos como para cuando las mujeres nos sacamos los vellos, ¿ya? Porque ahí como que apunta directo, es como que lo dejara ahí listo para sacar. En cambio, en un espejo convexo, lo que hace ahí es, llega el rayo incidente y el reflejado lo que hace es amplifica la imagen. Perdón, y esta es la imagen, este es el tipo de espejo que se ocupa para sacarse los vellos. ¿Ya? Aquí al ver la imagen más pequeña, lo que abre es el campo visual, ¿ya? Para que se vea más espacio. Entonces, ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Nos vamos a quedar solamente con la primera imagen. Miren, acá está la fuente luminosa. El rayo de acá es el rayo paralelo y se devuelve diagonal pasando por el foco. El segundo rayo notable es el rayo focal, por ende sale diagonal pasando por el foco y se devuelve paralelo, hace todo al revés. Y si tuviéramos que dibujar el tercero, pasa por el centro y se devuelve por el centro, pero se cruza justo ahí. Y en donde se cruzaron, aquí se cruzaron dos rayos notables, es donde se formó la imagen. Y esta imagen es una imagen como está delante del espejo, es una imagen real, una imagen invertida y no es simétrica, es asimétrica. ¿Por qué? Porque es de un tamaño distinto. Miren acá, cuando ponemos la imagen entre el foco y el espejo. Aquí la imagen por los rayos también. El primero, el que sale paralelo, ahí sale paralelo y se devuelve por el foco. Después el otro, el que sale diagonal pasando por el foco y se devuelve paralelo y se cruzan acá atrás, en la proyección. Ahí está. Atrás la imagen sería una imagen virtual, asimétrica porque es más grande y derecha. Y finalmente, miren, ponemos el objeto ahora entre el centro de la curvatura y el foco. Y tiramos primero rayo paralelo y después se devuelve por el foco. El segundo rayo que sale al tiro por el foco diagonal y se devuelve paralelo y se cruzan ahí. Por ende, ahí aparece la imagen, que sería una imagen real porque está invertida, una imagen asimétrica porque es más grande. Y esto sería para un espejo convexo. Ahí tenemos un espejo convexo. Ahí vemos cuando van las distintas posiciones, cómo va formando. Esta es la imagen que se forma. Y la imagen siempre es virtual porque está atrás del espejo. Fíjense. Mientras más lejos el objeto del espejo, la imagen es más pequeña. Y mientras más cerca el objeto, más grande se va haciendo la imagen virtual. Entonces, ahora vamos a trabajar. Yo sé que está bien complejo este contenido y por eso es muy importante que usted asista a la clase, porque vamos a llevar en práctica cómo se hacen los rayos. Lo primero que tienen que hacer, van a elaborar el disco de Newton. Para eso yo les voy a mandar un video en donde ustedes tienen solamente que hacer lo mismo que hacen en el video y comprobar cómo la luz blanca está formada por los colores del arco iris. Y por otro lado, va a desarrollar la imagen real o virtual de algunos casos que yo les voy a ir dándose. Lo que hicimos anteriormente con la vela en distintas posiciones, eso mismo va a tener que hacer usted. ¿Ya? Así que ahora los invito a trabajar. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.